Vamos al análisis, al primero de la tarde. Saludo a Federico Steinberg, que es investigador principal del Real Instituto Elcano, asesor especial del vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell. Federico, muy buenas. Hola, muy buenas. Federico, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Bueno, yo quería aprovechar, ya que Simkus desde el Banco Central Europeo nos ha dejado estos mensajes, pues aprovechar para analizar un poco, porque sí que es cierto que de cara a la próxima reunión de política monetaria prevemos que el Banco Central Europeo prosiga con esas subidas de tipos de interés para intentar contener la inflación. Recordemos, el dato de IPC, el último de la eurozona, se sitúa en un 10,6% en tasa interanual, que apenas era una décima menor respecto a la lectura preliminar, que apuntaba a un récord de 10,7%. Seguimos de todas formas con una inflación récord en nuestra región. Pero mientras, pues seguimos viendo cómo el Banco Central Europeo sigue destinando los esfuerzos a contener esa inflación. ¿Cuándo veremos el pico? ¿Cuándo empezaremos a ver realmente los resultados de esa política monetaria sobre la inflación? Son las cuestiones que ahora mismo tenemos sobre la mesa. ¿Consideras que el Banco Central Europeo podría seguir por una vía, llamémosla agresiva, más halcón, en diciembre, por ejemplo, y que no sería sorprendente tener una subida en 75 puntos básicos? ¿Estaría justificada? Bueno, podría ser perfectamente, porque realmente el elemento de incertidumbre es muy grande y la variable clave seguramente en el caso europeo es cómo va a evolucionar el precio de la energía en el invierno. Y básicamente por eso el BCE dice que hay factores de oferta y que simplemente con subir los tipos pues puede que no sea suficiente para que baje suficientemente la inflación. No es así tanto en Estados Unidos, que tiene mucha más inflación de demanda y donde la subida de tipos pues podría ser suficiente para frenar la aceleración de precios. El BCE tiene una situación muy complicada porque de alguna manera no quiere que haya un desanclaje de las expectativas de inflación si estas se mantienen altas y por eso tiene que subir tipos. Por otro lado está el tema de la estabilidad financiera dentro de la eurozona, que por el momento no es un problema, pero habrá que estar muy atentos. Y también pues quieren mantenerse con una credibilidad suficientemente fuerte que a ojos de algunos habrían perdido por no haber subido tipos antes y haber dejado que la inflación se fuera, digamos, de control. Confianza, ¿no?, en los bancos centrales, que por el momento, al menos en el caso del Banco Central Europeo, es una confianza que se ha visto mermada bueno, sobre todo en este periodo actual, ¿no?, de elevada inflación, de mucha incertidumbre, shock energético que sigue además afectando seriamente a Europa. Además, ese shock energético ha sido uno de los que ha remarcado hoy la OCDE a la hora de publicar las nuevas proyecciones, donde además veíamos claramente cómo el mayor impacto sobre PIB y el mayor impacto sobre la inflación lo va a recibir Europa. De hecho, decía, bueno, la OCDE ha descartado una recesión para el año que viene a nivel mundial, pero insiste en que vamos a tener una desaceleración económica acuciada. Insistimos, en el caso del viejo continente, pues ese shock energético está pesando y mucho sobre nuestra economía. ¿Qué es lo que podemos esperar ahora de cara al año que viene, Federico, teniendo en cuenta que por un lado tenemos los deberes de reducir nuestro consumo en un 10%, teniendo en cuenta que por el momento el otoño está siendo cálido y parece que el invierno también va a ser así, pero claro, al final nos estamos moviendo en un entorno de tantas incertidumbres que no podemos descartar tampoco cualquier escenario adverso que pueda empeorar el panorama. Es decir, una cosa es sobrevivir este invierno, debemos prepararnos para los dos próximos, pero el hecho de que ahora mismo tengamos unas condiciones que puedan ser más favorables no significa que, bueno, que no evitemos quizás un escenario duro en febrero o marzo, por ejemplo, cuando el almacenamiento de gas pues no esté a los niveles con los que arrancamos la temporada invernal. Bueno, parece ser que para este invierno las reservas de gas van a ser suficientes en función de cómo se prevé que venga el invierno. Aquí también hay un choque asimétrico en función de los países. Los países de Europa Central y Alemania en particular se ven mucho más afectados que, por ejemplo, España, que tiene un mix energético muchísimo más cómodo dado el shock que estamos atravesando. Y en general lo que tenemos es una desaceleración generalizada en la economía mundial que pega más fuerte en Europa, que podría generar una recesión en la eurozona, posiblemente no en todos los países, no creo que en España en el año 2023, en el conjunto del año, y que de algún modo pues, es algo que es
desagradable, evidentemente, pero no es una recesión como las dos últimas que hemos vivido, y esto es importante subrayarlo. Va a ser una caída del PIB suave, con niveles de desempleo bajos. Es posible que esta vez, y esta es una muy buena noticia, el impacto de la desaceleración sobre el empleo está siendo muy leve. Tanto en Europa como en Estados Unidos se prevé que incluso si hay recesión, la tasa de paro no suba mucho. Y además el sistema financiero y los bancos están en una posición mucho más sólida que en la crisis anterior. Entonces, la recesión del 2020 del COVID y la del 2008, 9, 10, 11 de la crisis financiera y la crisis del euro, yo creo que no son los elementos con los que debemos comparar la recesión que viene, ¿no? Y la clave, por supuesto, va a ser cómo evoluciona la invasión rusa de Ucrania para lo que le toca a la eurozona, que desgraciadamente va a sufrir más por motivos de cercanía y de dependencia energética estructurales que otras zonas como Estados Unidos, que puede ser que su economía siga bastante sólida. ¿Descartamos, por tanto, una recesión para España en 2023, Federico? Nunca se puede descartar una recesión, porque nunca se puede saber lo que va a pasar dentro de 6 meses. Escenario central, o al menos el general, sería que si seguimos en estas aguas podríamos esquivarla. Sí, en el caso de la economía española podríamos ver algún trimestre de crecimiento negativo, pero la inercia de crecimiento es fuerte en España. Los fondos europeos aseguran que la inversión pública no se va a hundir, como pasó después de la última crisis del euro. Tenemos una serie de fortalezas. El sector exportador se ha mantenido muy bien, la verdad que sorprendiendo. El mercado laboral está también realmente fuerte y parece ser que algunos elementos de la reforma laboral empiezan a surtir efecto. Y de lo que se trata más bien para la economía española es de hacer una transformación más estructural, para la cual las reformas son esenciales, y de algún modo prepararnos para tener las cuentas un poco más saneadas en el momento en el que vengan las cosas un poco peor dadas, que posiblemente no va a ser el año que viene, sino el siguiente, realmente, cuando se reactiven las reglas fiscales que están en discusión en la Unión Europea y que no nos pille con el pie cambiado, ¿no? Por eso, uno de los temas que tiene que salir adelante sería una reforma fiscal ambiciosa que pudiera aumentar los ingresos públicos. Federico, mientras tanto estamos conociendo un adelanto de la confianza del consumidor de la zona euro. Según este avance que estamos viendo en estos momentos, la confianza no caería tanto como lo previsto, ni tampoco caería tanto como habíamos visto en el mes anterior. Hablamos de un retroceso de 23,9 puntos, estábamos en negativo en 27,6, se esperaba menos 26, así que vemos una ligera mejora. Y yo quería aprovechar para preguntarte este tipo de indicadores adelantados en los que medimos el sentimiento, la confianza de consumidores, de inversores, de empresas. ¿Qué tipo de pistas nos pueden dar cuando, sobre todo en el entorno en el que nos movemos, pues vemos esas ligeras mejoras? Bueno, evidentemente son fundamentales. Yo no soy analista de coyuntura, vaya por delante. Nosotros nos dedicamos a temas geopolíticos y de economía política internacional y de cuestiones más macro, pero entiendo que claramente hay muchísimos indicadores de estos instantáneos que se usan en los modelos de nowcasting, que son esenciales también para ir viendo el pulso de la economía momento a momento, y esto es importante que se produzca. Además, tenemos que tener en cuenta que ya llevamos varios meses subiendo tipos de interés y que la subida de tipos suele tener un retardo sobre la economía real, y por lo tanto que la confianza de los consumidores aguante es muy importante. Es otro de los interrogantes realmente, si realmente vamos a poder tener un ahorro que todavía no se ha gastado del todo, que pueda compensar de alguna manera las pérdidas en salarios reales que estamos viviendo por los precios mayores. Una de las preguntas, porque hemos estado viendo cómo los bancos centrales en estos últimos meses confiaban y mucho en ese ahorro acumulado durante la pandemia, durante la crisis sanitaria, como pues, un amortiguador de esa merma en la capacidad de gasto, en la capacidad adquisitiva de muchos hogares. Pero claro, al final hablamos de unos ahorros que son finitos y que por el momento, pues, tal y como estamos viendo cómo se han disparado los precios, no se están alimentando. Es decir, ahora mismo esto está yendo pues a fondo perdido. Los ahorros se van gastando, no los vamos reponiendo de ninguna forma, y la cuestión es por cuánto tiempo más podemos seguir confiando en el tirón de esos ahorros.
Bueno, ya le digo, nosotros es que no hacemos seguimiento de este tipo de variables domésticas, así que no tengo los datos para decirle. Lo que sabemos es que hay una bolsa de ahorro que se irá gastando. Nosotros nos quedamos con esas cuestiones. Federico Steinberg, desde el Real Instituto del Cano. Muchísimas gracias. Gracias. Y nosotros